Ok. Maestro, y otra pregunta. En la respuesta 4, ¿cuál? Listo. Entonces, iniciamos, chicos. Vamos a avanzar. Son temas que de repente ustedes ya conocen, pero hay que verlo, porque ten en cuenta que quinto es un repaso general de todo lo que se hace en química en los años anteriores, pero hay algunos que de repente tienen ciertos problemas con unos temas. Es por eso que tratamos de profundizar. Bueno, como dije, el tema es unidades química de masa en un inicio, presenta las siglas UQM, ¿sí? Unidad química de masa. Bueno, en este tema, vamos a ver, dice que el conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias. Bueno, la idea de las unidades químicas de masa es designar a cada compuesto químico, cada elemento, cada átomo, cada ion, un valor de masa atómica, ¿no? Por ejemplo, el carbono vale 12, el hidrógeno vale 1, el oxígeno vale 16 y así sucesivamente. Cada elemento químico, cada ion posee una masa atómica. Es por ello que veremos la llamada unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica fue planteada la base de esto es el carbono. ¿Y profesor, por qué el carbono? El carbono es el elemento químico más abundante que hay en la corteza terrestre, no en el planeta, en la corteza terrestre. Ahora, con referencia a este carbono, se dijo, ¿no? ¿A cuánto equivale una unidad de masa atómica? Bueno, una unidad de masa atómica equivale a la 12ª parte de la masa del carbono. Entonces, una UMA equivaldría a qué cosa? A un átomo de carbono. De allí viene la llamada equivalencia. Una UMA, o sea, una unidad de masa atómica, equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, o en su defecto, transformado a kilogramos, sería 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bueno, ahora, ahí viene el detalle. Pero hay elementos químicos que tienen isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene el protio, deuterio y tritio. Son 3 isótopos del hidrógeno. El carbono también tiene sus isótopos. Y hay más elementos químicos que tienen isótopos. ¿Qué eran isótopos? Eran el mismo elemento químico con diferentes masas atómicas. Entonces, de ahí viene el término masa promedio de un elemento. ¿Cómo yo sé cuánto es la masa atómica de un elemento? Hace un momento te dije que el carbono vale 12, el H vale 1, que el calcio vale 40, etc. Pero ¿cómo sabemos eso? Se tiene que realizar una fórmula promedio de las masas atómicas de los isótopos de los elementos químicos. Por ejemplo, el cloro tiene 2 isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. El cloro 35, como vemos en la gráfica, abunda el 75,77% en el planeta. El cloro 37 abunda en el 24,23%. Ahora, la masa atómica del cloro 35 es 34,969 y la masa atómica del cloro 37 es 36,996. La pregunta es, ¿cuánto será el valor de la masa atómica del cloro? Tú en tu tabla periódica ves la masa atómica del cloro, que vale 35,45. ¿Cómo es que sacaron que vale 35,45? De la siguiente forma, entonces. Primero, colocamos en esa tablita el isótopo 3537 del cloro, su masa atómica 34,969, 36,996, y luego el porcentaje de la abundancia de cada uno de ellos. Luego realizamos una fórmula promedio básica que se utiliza en aritmética, que sería igual a la masa por la abundancia. La masa por la abundancia. La sumatoria entre el 100%. Si ustedes calculan esa operación matemática, bueno, si ustedes saben ya operar matemáticamente, va a resultar como respuesta 35,453. Es por eso que nosotros vemos en la tabla periódica que nos dice que la masa atómica de cloro es 35,4045. ¿Cómo es que lo sacaron? ¿O cómo es que se calculó? De esta forma. Lo mismo se hace para cualquier tipo de isótopo de cualquier elemento químico. Entonces, ¿esto qué nos resulta? ¿Qué nos significa? Que un átomo de cloro tiene una masa en promedio de 35,453 UMAS. Ahora vamos a ver la masa atómica de un elemento químico, ¿sí? La masa atómica de un elemento químico, ¿sí? Relativa, ahí está, chicos, les he puesto ahí la tablita. Vean ahí la tabla de color anaranjado, amarillo, anaranjado. He puesto los principales. Ojo, tú debes saber de memoria los más comunes. En un examen de admisión, te da la masa atómica de los elementos que no son comunes. Por ejemplo, si pusiesen el uranio, el tungsteno, el titanio,
no son elementos químicos comunes, te van a poner de dato. Pero los que están en la pantalla son elementos químicos comunes que tienes que saber sí o sí de memoria. Hablar, por ejemplo, del hierro, del calcio, potasio, oxígeno, sodio, carbono, hidrógeno, aluminio, silicio, fósforo, son elementos químicos muy comunes utilizar siempre, ¿no? En cualquier reacción química. Es por eso que eso que te he puesto aquí tiene que ser de memoria, que comúnmente no te lo van a dar. En algunos casos sí, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿cómo se calcula la masa molecular? La masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas de los átomos que formen parte de esa fórmula. Es por ello, si tenemos que el H2O es 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como hay un átomo de oxígeno, 1 por 16, más 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1 sería 2. La sumatoria es 18. Así es fácil la forma molecular. Dos ejemplos además, acá hay 4, pero voy a decirles 2. El HNO3, un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Operamos 1 por 1, 1 por 14, 3 por 16. Luego hacemos la sumatoria y nos resulta 63 UMA. Lo mismo haremos para el C6H12O6, que es la glucosa. 6 por 12, carbono vale 12, más 12 por 1, H vale 1, más 6 por 16, porque el oxígeno vale 16. Operamos rápidamente ese cálculo matemático y nos resulta 180 UMA. Lo mismo se realiza para el N2 y para el H2S. N2, 2 átomos de nitrógeno, 2 por 14, 28. En el H2S, 2 por 1, 2, más 32, 34 UMA. Entonces, de esta forma hemos calculado, ¿sí?, la masa molecular de esos compuestos químicos. Ahora, vamos a ver, ¿lo mismo será para los compuestos iónicos? Sí. Así como hay peso molecular, también hay peso fórmula. El peso fórmula es para compuestos netamente iónicos. La masa molecular o el peso molecular es para compuestos covalentes. Pero, profesor, ¿hay una diferencia? No, es lo mismo, no afecta en nada. Así que no te preocupes si te confundes entre un compuesto iónico o covalente. Es lo mismo 100%. Miren, el carbonato de calcio, ¿cuál será su peso fórmula? Calcio vale 40, carbono vale 12 y oxígeno vale 16. Haz una operación matemática simple y nos resulta 100. Así de simple nada más, ¿verdad? Listo. Mucho ojo, por favor, con el sulfato férrico. Nos confundimos en calcular el número de átomos. Ten en cuenta que el hierro hay 2 átomos, 2 por 56. Del azufre no hay 1, hay 3 porque está en paréntesis. Sería 3 por 32. Del oxígeno no hay 4, es 4 por 3, por lo de afuera. 12 de oxígeno, 12 por 16. Luego la sumatoria nos resulta 400. Vamos a pasar ahora al concepto de mol. ¿Qué es una mol? ¿O qué es la mol de una sustancia? Según, chicos, del Sistema Internacional de Unidades, el mol, y ustedes de repente lo han visto, equivale a 6,022045 por 10 a la 23 partículas. Hay una pequeña formulita de la mol. Se dice que el mol es igual a la masa del dato entre la masa molecular. Es, por ejemplo, si nos dice, rápidamente, calcula el número de moles de 36 gramos de H2O. Ah, ya. La masa del dato, ¿cuánto es? 36 gramos. 36. Entre la masa molecular del H2O. Ya te expliqué antes. ¿Cuánto era? H valía 1, oxígeno 16. 1 por 2 más 16, 18. El número de moles, ¿cuánto sería entonces? 36 entre 18. O sea, sería 2. Chicos, el número de moles no presenta unidades. No tiene unidades. ¿Sí? Sería 2 mol. Nada más. Ahora, vamos a ver también el número de Avogadro. El italiano Amadeo Avogadro, ¿sí?, precisó el valor de 6,022 por 10 a la 23. Por ejemplo, una mol de átomos de hierro tiene ¿cuánto? 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Si dijera de una molécula, lo mismo, 6,022 por 10 a la 23, molécula de H2O. Si dijera de electrones, una mol de electrones tiene 6,022 por 10 a la 23 electrones. Es decir, esto es aplicable para átomos, para moléculas, para electrones. En forma práctica, entonces, chicos, una mol de sustancia nos equivale, redondeando los términos, los valores, 6 por 10 a la 23 partículas. Es decir, un número de Avogadro de partículas. Entonces,
Na vamos a definir como número de Avogadro. Ahora, veamos qué es un atomogramo. Un atomogramo es aquella sustancia que contiene exactamente una mol de átomos, ¿sí? Equivale numéricamente a ese valor, pero se expresa en gramos. Ejemplo, un atomogramo de cualquier elemento químico es igual a su masa atómica de dicho elemento químico, también en gramos, y es igual a una mol de átomos de elemento químico, y eso se equivale a 6,022 por 10 a la 23. Ejemplo, ¿no? Un atomogramo de carbono, ¿cuánto es su masa atómica? 12. Tiene 12 gramos, la cual equivale a una mol de átomos de carbono, y eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Chicos, aunque les parece a ustedes esto obvio y lógico, datos así se utilizan, por ejemplo, en San Marcos y en Villarreal, es netamente para desarrollar. Pero a veces en Callao, a veces, bueno, y en la uni, te piden para plantear y te ponen más preguntas teóricas, no tanto ejercicio. Y lo que aquí vemos que parece obvio, en el momento que se plantea, por ejemplo, en los enunciados de verdadero y falso, siempre hay errores. Como dicen coloquialmente, muchas personas se fliquean, o sea, se cruzan con errores básicos de teoría. Entonces, chicos, ahí está la equivalencia graficada de lo que hemos interpretado hace un momento en la parte superior. Entonces, ejemplo, un atomogramo de aluminio sabemos que vale 27 gramos, porque el aluminio vale 27 UMAS. Esto equivale a una mol de átomos de aluminio y es igual a 6,022 por 10 a 23 átomos. Pregunta, un atomogramo de azufre, ¿cuánto equivale? ¿Alguien sabe? De repente. Azufre, maestro, 32. 32, muy bien, 32 gramos. Ahora, eso equivale a una mol de átomo de azufre y es igual al mismo valor, ¿no? 6,022 por 10 a 23 átomos. Ahora, 3 atomogramos, ¿a cuánto equivaldría? 3 atomogramos de calcio. Primero, ¿cuánto valdría el calcio? ¿Cuánto es el valor del calcio? 12. Calcio vale 40. 40. 3 atomogramos sería 120. 120 gramos. ¿Cuántas moles habría? ¿Cuántas moles? Profe. 40. No, ¿cuántas moles? Y claro, 125. 3 moles, 3 moles. ¿Y cuántos átomos habría? 3 moles. 3, maestro. ¿Cuántos átomos? Átomos, 18 y tantos, algo así. A ver, pero dígame la respuesta final. A ver, ¿quién? 18,066 por 10 a la 23. No. Tú miras, profesor, pero es multiplicado por 3. Sí está bien, pero está mal. ¿No? ¿Por qué Entonces, está mal? A o se ustedes en mantiene. física les han enseñado las cifras significativas. ¿Se acuerdan? En las cifras significativas, cuando hay la potencia de base 10, el número decimal debe tener ¿cuántos enteros como máximo? Solamente un número entero. Entonces, ustedes no pueden decir 18,066 por 10 a la 23. Ese 18,066 tiene que transformarlo a un entero, porque al decir 18 hay 2 enteros ahí. ¿Cuánto tendría que ser? 1,8066. Por 10 a la ¿Por 10 22. a la cuánto? Por 10 a la 22. No, 24. 24. 24, Aunque ustedes no lo crean, chicos, por ese pequeño error les ponen mala. Por ese pequeño error simple de una cifra significativa confundirse, y encima si es que hay claves, te ponen esa clave todavía. ¿Ya? Así que esos pequeños detalles, sí, que yo sé que ustedes saben, y por momentos a veces por la rapidez que lo hacemos, lo obviamos, son muy importantes. Mucho cuidado con ello entonces, chicos. Avanzamos entonces, pero muy bien, muy bien. Ahora vemos que es el molgramo. Al igual que hay atomogramo, ¿sí? Vemos también que ahora que hay molgramo. Es casi lo mismo, porque en atomogramo es, en este caso, la masa en gramos de un elemento químico. El molgramo es la masa de una molécula en gramos. Es básicamente lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿no? Un molgramo de sustancia equivale a su masa molecular en gramos, ¿sí? Y eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿correcto? Es semejante, solo que es ahora en moléculas, ¿no? Y ahí está el ejemplo en la parte inferior, ¿no? Un molgramo de NH3, que es el amoníaco, presenta 17 gramos.
Claro, ¿no? El N vale 14, el H vale 1 por 3, 3, más 14, 17 gramos. Y equivale al valor de 6,022 por 10 a la 3 moléculas de NH3. Vamos ahora a la interpretación de una fórmula química. Teóricamente, hay que ver que una fórmula química hay dos representaciones, la información cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa, hablamos de características, hablamos de cualidades. Vemos que en un H2SO4, que es el ácido sulfúrico, ¿cuál es la información cualitativa del ácido sulfúrico? 1, tiene 3 elementos químicos, hidrógeno, azufre y oxígeno, por ejemplo. Es un compuesto ternario, porque son 3 elementos químicos. Es un ácido, claro, porque va a liberar hidrógenos y se transforma en iones. Eso se llama información cualitativa. ¿Y cuál es la información cuantitativa de una fórmula química? El porcentaje de la composición centesimal que veremos en un momento. Es decir, ese hidrógeno, azufre y oxígeno equivalen a un porcentaje en masa del total de la fórmula química. Hay qué cantidad de átomos gramos de cada uno de ellos. ¿Cuánto es el mol gramo total? Eso se llama información cuantitativa de un compuesto químico. Aunque parece obvio, como voy a repetir, esos términos teóricos son importantes a la hora de desarrollar en un examen. Ahora, esto ya sabes tú que es una atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Es la cantidad de átomos que forman parte de una molécula. El H3PO4 hay 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. La sumatoria son 8 átomos en total. Eso es atomicidad. La masa molecular, ya te expliqué hace un momento. ¿Te acuerdas? La masa molecular, hace un momento te expliqué, del H2SO4. 2 por 1, 2. Azufre vale 32. 1 por 32, 32. Oxígeno vale 16. 4 por 16, 64. La sumatoria nos resulta 98. Bueno, un par de ejemplos, ejercicios chicos con ellos, y pasaremos a la composición centesimal. ¿Sí? A ver, la primera dice, el peso atómico de un elemento químico indica el peso del isótopo más abundante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Falso o verdadero? Yo creo que es el promedio, profe. Claro, aquí justo hay un pequeño lapsus aquí también. Es el promedio. Eso es el promedio de los isótopos. Correcto, es el promedio. No es el mayor, es un promedio de los isótopos. ¿Correcto? ¿Listo? Seguimos entonces. Luego nos dice, la unidad de masa atómica toma como referencia al carbono 12. Sí, hemos visto que la unidad de referencia es el carbono 12. Claro, vimos que era la 12ª parte del carbono, ¿te acuerdas? Por último, ¿una masa es igual a 1,66 por 10 a la menos 24? Sí, es correcto. Se los di al inicio, ¿no? Y era igualito también a 10 a la menos 27 kilogramos, si me equivoco. Bueno, segundo dice, ¿la unidad de masa atómica es un doceavo de la masa del carbono 12? Sí. ¿Un atomogramo de un elemento contiene una mol de átomos? Sí, me he dicho que un atomogramo es igual a una mol. Sí, correcto. 4 moles gramos de oxígeno equivalen a 4 átomos gramos de oxígeno. No necesariamente. Por ejemplo, podemos tener 4 mol gramos de ozono, que es O3, es oxígeno, O3. ¿Correcto? Es oxígeno. Pero ¿habrán 4 atomogramos de oxígeno? No. Si es O3, 4 por 3, 12 atomogramos de oxígeno. Entonces, no siempre es igual el molgramo al atomogramo. ¿Puede coincidir? Sí puede coincidir, pero no es necesariamente igual. Por eso ahí sería entonces falso. A partir de masas atómicas y abundancias relativas, calcula la masa atómica del magnesio. Nos dicen que el magnesio tiene 3 isótopos, 24, 25 y 26. Nos dan sus masas atómicas y su porcentaje de abundancia. ¿Qué tenemos que hacer ahí entonces? Multiplicar la abundancia por la masa, ¿no? Cada uno de ellos. Luego la sumatoria dividido entre 100. La respuesta nos resulta 24.3, redondeando la clave B, que es 24. Número 4 dice, hay la cantidad de átomos presentes en 160 gramos de calcio metálico. Vemos entonces el número de átomos es igual a qué cosa, chicos. Una pequeña formulita. ¿Cuál es la pequeña formulita? La masa entre la masa atómica. La masa es ¿cuánto? 160 gramos. Entre la masa atómica de calcio, que es 40, por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Operan matemáticamente, nos resulta 24 por 10 a la 23, que ya te dije que no puede haber dos enteros, solo un entero. La clave sería entonces 2,4 por 10 a la 24 átomos. ¿Listo?
Avanzamos entonces, la clave B sería entonces la 5. Una cantidad de átomos, nos dan la cantidad de átomos, ¿sí? Pesó 115 gramos. Calcula la masa atómica de dicho elemento. Bueno, número de átomos es igual a la masa entre masa atómica por número de Avogadro. La misma fórmula. Listo, hacemos una inversión de órdenes. La masa atómica es masa entre número de átomos por número de Avogadro. Una inversión de valores nada más. La masa atómica es igual a la masa de dato, 115 gramos, entre el número de átomos, que también nos dan 30.115 por 10 a la 23, todo multiplicado por número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Hacemos un cálculo matemático, ¿sí? Y nos resulta que la masa atómica es 23. ¿Quién es 23, chicos? El sodio, por si acaso, ¿sí? Número 6. Hay el peso de 12 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Sería aquí entonces la misma fórmula, la aplicamos la misma. Número de átomos es 12 por 10 a la 23, que es igual a la masa entre 1 por 6 por 10 a la 23. Calculamos que la masa es 2 gramos. ¿Listo? Así de rápido. Clave A. Uno más. Dos más. Calcula el peso molecular para el yeso. Bueno, vemos ahí entonces que el yeso tiene calcio, azufre, oxígeno, hidrógeno. Calcio es 40, azufre 32, oxígeno 16, H1, N14. Calculamos en el sulfato de calcio, saldría pues 136. En el H2O, como son 2 por 18, 36. En el amoníaco saldría entonces 17. La respuesta sería en total entonces, el sulfato de calcio dihidratado es igual a 172 y el amoníaco es 17. ¿Cuántos gramos de oxígeno contiene 20 gramos de carbonato de calcio? Muy buena pregunta. Calcio 40, carbono 12, oxígeno 16, son los datos. El carbonato de calcio es 100, claro. 40 más 12 más 48 me da 100. Ahora, yo quiero cuántos gramos de oxígeno dentro del carbonato de calcio. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 3. Por eso puse O3, porque 3 oxígenos. Sería 48. Hacemos un pequeño aspa simple y nos resulta que la masa atómica del oxígeno es la masa, ¿sí?, del oxígeno, 48, entre la masa total, que sería 100, por la masa en gramos del compuesto químico, que es 20 gramos. Operamos y nos resulta que la masa del elemento químico, del oxígeno, sería 9,6 gramos en ese compuesto químico. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es composición centesimal ahora. ¿Listo? Hemos avanzado la primera parte, pasaremos ahora a composición centesimal. Bueno, ¿qué es composición centesimal? Es decir, el porcentaje de elementos químicos, ¿sí?, que forman parte, el porcentaje de elementos químicos que forman parte de un compuesto, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces ese tema. A ver, veamos entonces, chicos, vamos a avanzar. Todo va a ser, chicos, en base a ejercicios. Con ejercicios vamos a poder ver composición centesimal. Si no, como dije hace un momento, el tiempo nos va a ganar y no vamos a poder terminar todo el tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, nos dicen aquí el ejercicio. Si una muestra de 1,62 gramos de nicotina contiene, ¿sabes que la nicotina es un componente del cigarrillo, que por cierto es tóxico, ¿no? Dice que contiene 1,20 gramos de carbono, 0,14 de hidrógeno y 0,28 de nitrógeno. Calcula la composición centesimal de cada uno de esos tres elementos químicos. ¿Cómo calculamos? La masa atómica, perdón, la masa en gramos de dicho elemento químico entre el total por el 100%. Hasta ahí creo que es sencillo, ¿verdad? 1,20 gramos de carbono entre el total, que es 1,62 por 100%. Lo mismo haremos para el hidrógeno y para el nitrógeno. En el carbono nos resulta 74,08, en el hidrógeno 8,64 y en el nitrógeno 17,28. Por ello entonces ya calculamos la composición centesimal. ¿Hasta ahí está fácil? Creo que sí, ¿verdad? Hasta ahí está fácil la composición centesimal. Ahora, hay que encontrar cuál sería su fórmula empírica, su fórmula mínima. La fórmula mínima se llama fórmula empírica. En este caso, si yo quiero la fórmula empírica del ejercicio anterior, ¿cómo hacemos? Continuemos con el ejercicio. El porcentaje del carbono me salió 74,08, ¿te acuerdas? Del hidrógeno me salió 8,64 y del nitrógeno me salió 17,28. Lo vas a dividir entre las masas atómicas de dicho elemento químico. El carbono vale 12, el H vale 1 y el N vale 14. Divide entonces el porcentaje de abundancia entre la masa atómica. Nos resulta
6,17, 8,64, 1,23. Ahora, ahí no queda todo. Con eso, yo ya tengo ¿qué cosa? La relación de moles de cada elemento químico. Pero yo no puedo poner eso de fórmula química. Siguiente paso. Lo vas a dividir entre el menor de los tres. ¿Quién es el menor de los tres? Ah, el 1,23. Divídelo entonces. ¿Qué te resulta? Te resulta 6,17 entre 1,23, 5,01. 8,64 entre 1,23, 7,02. 1,23 entre el mismo, te da 1. 5,01, chicos, es lo mismo que 5, redondeando. 7,02 es casi igual que 7. Por ello, la fórmula empírica de este compuesto químico, ¿cuál sería? Carbono 5, hidrógeno 7, nitrógeno 1, o sea, nitrógeno nada más. ¿Correcto? Esa es más fórmula empírica. Ahora, veamos otro ejercicio. Y ahí veremos fórmula empírica y luego veremos la fórmula molecular, pero paso a paso. Otro ejercicio más para poder comprender. El ácido carbónico, que sería el H2CO3, que es la fórmula química de ácido carbónico, por cierto, dice, es la bien conocida como vitamina C. Bueno, en esta muestra tenemos 1,27 gramos, 1,274, falta el 4 ahí, gramos de ácido carbónico. Dio la siguiente composición. 0,521 de carbono, 0,0058 de hidrógeno y el resto de oxígeno. Entonces, si yo sé que tengo 0,521 de carbono, 0,058 de hidrógeno, ¿cuánto tendré de oxígeno? Fácil. El total le voy a restar la masa atómica del carbono y hidrógeno. ¿Qué nos va a resultar? Nos va a resultar que el oxígeno equivale a 0,695 gramos. Luego, aplico lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo calculo los porcentajes? La masa de cada elemento químico entre el total por 100%. Y listo. El primero me resulta 40,9%. El segundo me resulta 4,55. Y el tercero me resulta 54,55. Ahora, ¿qué más te expliqué hace un momento que tenías que hacer? Cada porcentaje tienes que dividirlo entre sus masas atómicas. En el carbono, ¿cuánto me resultó entonces? 40,9 entre 12 me sale 3,4. En el hidrógeno, 4,55 entre 1, porque vale 1. Y el 54,55 entre 16, que sería en este caso 3,4. Ahora, ahí no queda la cuestión, te dije, tenías que dividir entre el menor de los tres. El menor de los tres es justo 3,4. Dividimos entonces 3,4 entre 3,4 sería 1. El otro, 4,55 entre 3,4 saldría 1,33. Y 3,4 entre el mismo valor saldría 1. Profesor, ¿ahora cómo hago? Usted me explicó hasta ahí en antes, hace un momento. Sí, pero no pueden haber decimales en los subíndices de cada elemento químico. ¿Qué harás ahora? Harás una pequeña fórmula práctica. ¿Cuál es? Vas a multiplicarle por un número entero que acerque a este decimal a otro número entero. El problema aquí no es con el 1. El 1 normal y es entero. El problema es con el 1,33. ¿A cuánto multiplicarías a 1,33 para que sea casi un número entero? Si lo multiplicas por 2, va a ser 2,66. No lo puedo redondear a 3. Está muy lejos. Si lo multiplicas por 3, ¿cuánto te resulta? 3,99. Y 3,99 sí está cerca del 4. Es por eso que en ese ejercicio ya se multiplica por 3. Y me resulta 3,99, que redondeando es 4. Por eso tendremos entonces 1 por 3, 3. 1,33 por 3, que sería redondeado 4. Y 1 por 3, 3. La fórmula empírica de este ejercicio sería C3, H4, O3. Es la respuesta de la fórmula empírica. Ahora, ahí no queda todo. Ya tengo la fórmula empírica, ¿correcto? Ahora, aquí hay otra forma. Aquí hay otro método para calcular lo mismo, ¿sí? Bueno, aquí se hace con átomos-gramos. Aquí ya no utilizamos los porcentajes centesimales. Aquí de frente hacemos con los átomos-gramos, con las masas atómicas. Cualquier método, como tú desees, lo puedes realizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos
decíamos que había 0,521 gramos de carbono. Lo divide de frente entre su masa atómica. Y eso sería 0,043 átomos gramos. Teníamos de ejercicio 0,058 gramos de hidrógeno, ¿te acuerdas como dato? Entre su masa atómica, que es 1, 0,058. 0,695 gramos entre su masa atómica, que es 16, 0,043 átomos gramos. Luego lo dividimos entre el menor de los tres. El primero es 1, el segundo es 1,3 y el tercero es 1. Luego le multiplicábamos por 3. De esa forma el 1,3 se convertiría en 3,9, que está cerca al 4. Y saldría la misma fórmula, ¿no? C3H4O3. Solamente si te percatas que en el caso del primer método es más preciso. El segundo método es un poco más, no es tan preciso, pero es lo mismo realmente. ¿Ya? Así que no hay ningún problema si tú usas cualquiera de estos dos métodos. Ahora, ¿cómo calculo yo la forma molecular? La fórmula molecular. Ya hicimos la fórmula empírica. El ejercicio nos dice, el peso molecular de la nicotina es 162 gramos sobre mol. Haciendo uso del resultado del problema número 1. ¿Te recuerdas cuál fue el problema número 1? A ver, vamos a ver aquí. Este es el problema número 1, ¿te acuerdas? La nicotina. Y al final nos resultó a nosotros como fórmula empírica, ¿qué cosa? C5, H7 y N, ¿te acuerdas? Esa es la fórmula empírica de la nicotina. Ahora, en este ejercicio nos está pidiendo calcular la fórmula molecular. Si nos dan como dato que 162 gramos sobre mol es el peso molecular. ¿Cómo sería en este caso entonces? Sabemos que la fórmula empírica es C5H7N. Por ende, ¿a cuánto equivale su peso molecular? Carbono es 12. 5 por 12. Más 7 por 1, que es el H. Más 14 por 1, que es el nitrógeno. Resulta 81 gramos sobre mol. Pero nos dieron de dato que valía 162. Hacemos una pequeña división. ¿A cuánto equivale entonces el número de moles? 162 del dato entre 81 del problema. Respuesta, ¿cuánto saldría? 2. Si sale 2 moles, a los subíndices de la fórmula del C5H7N, a cada uno le multiplicas por 2. Nos resulta entonces C10, H14, N2. Esa es la fórmula molecular. Entonces, ¿qué te has percatado? Te has percatado y te has dado cuenta que la fórmula molecular es igual al número de moles, que sería K, por la fórmula empírica. De la fórmula empírica que a ti te sale, ¿sí? Lo multiplicas por el número de moles y tienes la fórmula molecular. Entonces, de esta forma, chicos, hemos avanzado ya con posición centesimal con las respectivas fórmulas. Vamos a un par de ejercicios entonces con respecto a esto. Número 1 nos dice lo siguiente. Deduzca la fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis nos dio la composición siguiente. Hierro 77.7 y el oxígeno 22.3. El hierro sería 77.7 entre 56, que es la masa atómica del hierro. Resulta 1,3875. Oxígeno, que sería 22.3 entre 16. 1,39375. El menor es 1,3875. Entonces dividimos a todos entre ese valor. El primero sale 1 y el segundo sale 1.02, o sea, 1, mejor dicho. Por ello la fórmula química sería entonces F1O1. Esa es la fórmula empírica de este compuesto químico. Número 2. Deduzca la fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis es lo siguiente. El H sería 11.19 entre 1, porque vale 1, 11.19. El oxígeno, 88.81 entre 16. Saldría 5.55. Ahora lo dividimos entre el menor de los dos, que es 5.55. El primero sale 2 y el segundo sale 1. Listo, la fórmula química sería entonces H2O. Número 3. Lo mismo, fórmula empírica, 90.6 entre el plomo, que es 207.2. El oxígeno, 9.4 entre 16, que es 0.5875. Ahora veremos la división entre el menor de los dos. El primero sale 1 y el segundo sale 1,343. Es decimal. Aún falta desarrollar. ¿Por cuánto lo multiplico para que se acerque a un número entero? Le multiplicas por 3. El plomo sería 3 y el oxígeno sería 4.
Si el oxígeno sería 4, entonces la fórmula química sería la siguiente. Pb3O4. Y esa sería justamente la respuesta. Pb3O4. Número 4. Nos dan ahora 3 elementos químicos con sus respectivos porcentajes. Queremos la fórmula empírica. Primero, 26531 entre 39, que es la masa atómica del potasio, sale 0,68. Luego viene el cromo, 35,374 entre 52, que es 0,68. Y el oxígeno, 38,095 entre 16, 2,38. Luego dividimos entre el menor de los tres. El primero sale 1, el segundo también sale 1, y el tercero sale 3,5. Profesor, 3,5 ¿por cuánto me da un número entero? Fácil, por 2, pues, y sale 7. Entonces a todos multiplicas por 2. Habrían entonces 2 potasios, 2 cromos, 7 oxígenos. K2, Cr2 o 7. Número 5. La fórmula mínima es mucho lo mismo que la fórmula empírica. 26,7 del carbono entre 12, 2,2 del hidrógeno entre 1 y 71,1 del oxígeno entre 16. El primero es 2,225, el hidrógeno es 2,2 y el oxígeno es 4,4438. Lo dividimos entre el menor, que es 2,2, el primero resulta 1, el segundo resulta 1 y el tercero resulta 2. La respuesta entonces es C1H1O2. Esa es la fórmula mínima. Lo mismo será para el siguiente ejercicio, chicos. Para el siguiente ejercicio que está al costado. Lo mismo será, ¿sí? Carbono 12, 40 entre 12, 6,6 entre 1, 53 puntos entre 3 entre 16. Luego cada valor lo dividimos entre el menor de cada uno, que es 3,333. El primero sale 1, el segundo sale 2 y el último sale 1. Resulta como respuesta la fórmula empírica C1H2O1. Listo, creo que hasta ahí creo que lo tenemos claro, lo que es composición centesimal, los ejercicios, ¿sí? En el segundo caso, nos piden los porcentajes. Ya no nos dan porcentajes, queremos el porcentaje. En el H2O sería entonces 18 como la masa molecular completa, ¿verdad? 18. Entonces, el H sería, como hay dos H's, sería 1 por 2, 2. 2 entre 18, que es el total, por 100%. 11,09%. Lo mismo con el oxígeno, que vale 16. Entre 18 por 100%. 88,91%. Lo mismo haremos para el clorato de potasio, ¿sí? Que sería la masa molecular completa, sería 122, ¿sí? El porcentaje de potasio sería 39 entre 122 por 100%, en el cloro 35 entre 122 por 100%, y en el oxígeno 48 entre 122 por 100%. Da como respuesta 31,97% en el potasio, 28,69% en el cloro, y 39,34% en el oxígeno. Bueno, chicos, ahora pasaremos a estado gaseoso, ¿sí? A estado gaseoso, que es la última parte. Yo sé que están un poquito ahí cansaditos de repente porque el tema es extenso, pero tenemos que desarrollarlo. Si no, el tiempo nos va a ganar. Bueno, en el estado gaseoso vamos a ver, por ejemplo, que se encuentra en la vida diaria los gases. Un globo aerostático muy utilizado, tiene gas helio usualmente, a veces gas hidrógeno. En la vida diaria ustedes respiran oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso. Ustedes huelen un olor fétido, a veces del anhídrido sulfhídrico, que es el olor al huevo podrido, entre otros gases más, ¿no? El CO2, por ejemplo, monóxido de carbono, que son contaminantes. Los gases están en la vida diaria. Ahora veremos que hay gases reales y gases ideales. Para nosotros, estudiaremos los gases ideales, ya que el estudio de los gases reales es mucho más complejo. Para ello necesitamos conocimiento de derivadas integrales, que ya es a nivel de física superior. Bueno, en química superior lo utilizan, ¿no? Química y física superior. Lo utilizan los gases reales. O sea, para nosotros no lo estudiaremos por, a nivel escolares, gases ideales nada más, ¿ya? Bueno, para ello necesitamos ciertos parámetros, que es la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de dicho compuesto químico. Ahora, vamos a ver que hay 4 leyes generales de los gases ideales. La ley general fue planteada por Clausius. Clausius dijo, Pavita, ¿no? La fórmula de Pavita. ¿Qué es Pavita? Presión por volumen entre temperatura. La presión absoluta puede estar en atmósferas o milímetros de mercurio. El volumen, ¿sí? Tiene que estar siempre en litros, pero nos pueden dar en centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos.
tenemos que transformarlo a litros, pero el volumen debe ser en litros. La presión sí puede ser atmósferas o milímetros de mercurio. Y la temperatura tiene que ser en grados Kelvin. Es decir, si me dan la temperatura en Celsius, conviértela a Kelvin. Si me dan la temperatura no sé, en Fahrenheit o en Rankine, transfórmalo también a Kelvin. ¿Ya? Ahora, vemos entonces que la presión, ¿sí? Es inversamente proporcional al volumen. La presión y el volumen son directamente proporcionales a la temperatura. Entonces vemos que estos tres términos afectan en los gases ideales, ¿no? La presión que ejerce un cuerpo sobre el gas, el volumen que ocupa este gas y la temperatura a la cual está este gas. Mientras mayor sea la temperatura, mayor será el desorden de las moléculas de este gas. Ahora, hay tres tipos de leyes importantes, adicionales a la anterior, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En la ley de Boyle-Marriott nos dice que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, con respecto a la fórmula anterior, se van a cancelar. ¿Qué nos queda? P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Eso se llama proceso isotérmico. ¿Por qué isotérmico? Porque la temperatura es constante. La ley de Charles es un proceso isobárico. Isobárico porque las presiones van a ser constantes, o sea, van a ser iguales. Por ello la fórmula será volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Gay-Lussac nos plantea que el volumen es constante. Es un proceso isocórico, porque el volumen es constante. Por ende, presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Bueno, ahí no queda todo todavía. Vemos que los gases, ¿sí? Presentan ciertos factores para poder calcularse el desorden que presentan. Ahora, para ello hacemos la fórmula llamada pavita ratón. ¿Qué es pavita ratón? Sería entonces, o pavo ratón, perdón, pavo ratón. Sería presión por volumen es igual a R, que sería la constante de los gases, por T temperatura, por N, que es número de moles. ¿Sí? No te olvides, la presión debe estar siempre en atmósferas o milímetros de mercurio. V volumen en litros, número de moles, no tiene unidad. R, vamos a ver ahorita que hay varios valores para la constante, dependiendo de la presión. La R depende de la presión. No va a ser igual que te den en la presión en milímetros de mercurio, o que te lo den en joule, o que te lo den en atmósferas, qué sé yo. Eso va a variar. Y la temperatura, siempre hemos dicho en grados Kelvin. Entonces, si nos dicen que la presión va a variar, la presión puede estar en pascal, atmósferas o milímetros de mercurio o Torricelli. Si estuviese en atmósfera, la presión nos dicen, ¿no? Un gas se encuentra a 5 atmósferas. ¿Qué constante usaremos? ¿Cuál es el valor de R? 0,082 atmósferas por litro entre Kelvin por mol. Ese es el valor de la constante de R, si es que la presión está en atmósferas. Si la presión del ejercicio está en pascal, vas a utilizar 8,3 pascal por metro cúbico entre grados Kelvin por mol. Si la presión del dato está en Torricelli o está en milímetro de mercurio, vas a usar la constante como valor 62,4. Profesor, ¿tengo que saberlo de memoria? Sí, obviamente. En esa emisión nunca te van a dar ese dato. Eso se supone que tú sabes de memoria. Así que tienes que saber las tres constantes o los tres valores de la constante, por si acaso. Ahora, ¿qué pasa si el ejercicio nos dice que dicho gas se encuentra en condiciones normales? Condiciones normales quiere decir que la presión vale 1 atmósfera, que la temperatura es 0 grados Celsius, o sea, es 273 grados Kelvin, y que el volumen es 22,4 litros. Es un gas en condiciones normales. Ahora, la fórmula anterior de presión por volumen es igual a R por T por N, podemos expresarla de otra forma. Claro, tú sabes que N, que es 9 moles, es masa entre masa molar. Es lo mismo entonces que esta fórmula que está en la pantalla, ¿no? P por V es igual a masa entre masa molecular por R por T. Bueno, vamos a ejercicios ahora. Ejemplos, ejercicios. Número 1 dice, calcule la presión ejercida por 0,35 moles de cloro, que se encuentra en un recipiente de 1,5 litros medidos a 27 grados Celsius. ¿Cómo sería entonces? A ver, solución.
Primero, número de moles es 0,35, ¿correcto? Luego, vamos al otro dato. Volumen es 1,5 litros. La temperatura es 27 grados Celsius, pero te dije que lo queremos a Kelvin. Le sumas 273 y te da 300 grados Kelvin. ¿Cuánto es la constante? No me dicen el valor de la presión, pero en las claves, la presión, ¿en qué unidades está? En atmósferas. Entonces usaré que la constante R debe ser 0,082 para que la presión me dé en atmósferas. Aplicamos entonces ahora la fórmula P por volumen es igual a R por T por N. Entonces despejamos rápidamente la presión, ¿sí? Sería R por T por N, todo entre V. Entonces sería R, que es 0,082, por 300, por 0,35, entre 1,5. La respuesta nos da 5,74 atmósferas, que es la respuesta del ejercicio número 1. Número 2 dice, un gas ocupa un volumen V a una temperatura T y a una presión P. Si la presión se triplica y la temperatura se reduce a la mitad del volumen ocupado por el gas, a estas condiciones es. Nos piden cuánto ha variado el volumen ahora. Veamos. La fórmula sería entonces presión por volumen entre temperatura, que es la ley general de los gases. ¿Correcto? En el primer caso, la presión es P, V es, V y la temperatura es T. Nos dicen, la presión se triplica, ya no será P, será 3P. La temperatura se reduce a la mitad, ya no será T, será T medios. Y el volumen, no sé cuánto ha variado, le pones X. Operamos matemáticamente, se va P con P, T con T, ese U medio que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? ¿Correcto? Pasa multiplicando, igual con el 3, y nos resulta aquí como respuesta que X valdría V sobre 6. Es la respuesta, ¿sí? Quiere decir que el volumen ha disminuido. Número 3. Una masa de gas nitrógeno a una presión de 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 77 grados centígrados ocupa un volumen de 12,31. El volumen de dicho gas, ¿sí? De dicho gas, ¿cuánta temperatura es de 27 grados centígrados? ¿A cuánto equivale? Bueno, datos. Tenemos que la temperatura 1 es 350 grados Kelvin. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, a ese 77 súmale 273. Te resulta 350 grados Kelvin. El volumen nos dicen que es 12,31, que la temperatura 2 sería 27 grados Celsius más 273, 300 grados Kelvin, y el volumen 2 no lo sé. Profesor, ¿y la presión usted no utiliza? No, esa presión aquí fue simplemente relleno. A veces se ponen datos de relleno, por si acaso, que no se utiliza. No todo se utiliza siempre. Por la ley de Gay-Lussac, sabemos entonces que volumen entre temperatura con la presión constante. 12,31 entre 350 es igual a volumen 2 entre 300. Un cálculo matemático nos resulta que el volumen 2 es 10,55 litros. Ejercicio número 4 nos dice, los volúmenes iguales de todos los gases bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, es decir, nos dicen que es constante, contiene igual número de moléculas. Ni bien nos dice igual número de moléculas, ¿de qué principio nos habla? El principio de Avogadro, por si acaso, ¿ya? No es ninguna ley de Gay-Lussac, ni de Boyle, ni de Charles. Si hablan de moléculas, automáticamente la respuesta es principio de Avogadro, o número de Avogadro. Número 5. Una presión de 800 milímetros de mercurio es equivalente a cuántas, en este caso, atmósferas, por ejemplo. Entonces veremos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Hacemos un cálculo simple, se cancelan los milímetros de mercurio y nos resulta 800 entre 760 atmósferas. La clave es la letra A. La segunda, para una muestra determinada de un gas ideal, si la temperatura se mantiene constante, el producto de la presión por volumen, ¿a qué es igual? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este ejercicio, chicos? Que la temperatura es constante. O sea que T es constante. Por ende, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. La pregunta es, ¿el producto de presión y volumen va a cambiar? No, son iguales, pues. Por si acaso no estoy diciendo que la presión es constante y el volumen constante. Estoy diciendo que la multiplicación de ambos va a ser constante, o sea, va a ser igual. Pero la presión y el volumen pueden cambiar.
la presión puede ser, por ejemplo, puede ser 5 atmósferas, y la presión 1, y la 2 puede ser 2,5. Correcto. Pero el producto va a ser siempre igual. Y cuando siempre es igual, se llama constante. Entonces sería la letra D. Es una constante. Número 7. A condiciones normales se define como. Te dije hace un momento, ¿te acuerdas? 0 grados, ¿qué cosa? 0 grados Celsius, no Kelvin. Una atmósfera, o sea, 760 mililitros de mercurio, que es lo mismo. Y volumen de 22.4 litros. Pero las condiciones normales es la clave, entonces, la B, ¿no? La que más se acerca, porque tiene la mayor cantidad de características. 0 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Y listo, por último, vemos aquí, dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Correcto, entonces si la temperatura es constante, o sea, no cambia, primero veremos la fórmula, ¿no? Sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La presión 1 está en mililitros de mercurio y la 2 está en atmósferas. Entonces la de mililitros de mercurio lo vas a transformar a atmósferas. 750 lo multiplicas por 1 entre 760. Por el volumen del dato, que es 80, es igual a la presión 2, que es 1,2, por el volumen 2, que no sé cuánto vale. Ponle V. Ahí multiplicas, divides, operas, nos sale que el volumen sale 65,8 centímetros cúbicos. Bueno, chicos, hasta aquí entonces hemos desarrollado el día de hoy el tema correspondiente. Como digo hace un momento, sé que ha sido un tema extenso, sí, pero tenemos que desarrollarlo porque nos pide la guía y tenemos que avanzar con los temas. Ya que ustedes tienen que llegar a fin de año sí o sí, todo un bimestre haciendo química orgánica.